Estamos en nuestra serie, hermanos, Mi Nombre Es, y vamos a estudiar un nombre que tenemos en Cristo, y ese es el nombre cristiano. Hechos capítulo 11, quiero que veamos por favor, Hechos 11 versículo 26. ¿Sí estamos ahí? Y dice la Biblia, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que bendiga esta enseñanza. Señor, te pido por favor que bendigas, me des tu poder. Te pido que hables a corazones. Por favor, úsame y ayúdanos a vivir bajo este nombre y que seamos dignos de ser llamados cristianos. Yo te pido todo esto en el nombre de Cristo. Amén. En nuestros tiempos, hermanos, hay una gran confusión sobre lo que es un cristiano. Y yo entiendo, la mayor parte de nosotros decimos somos cristianos porque nos identificamos a una fe o a un credo. Pero ahorita los católicos se dicen ser cristianos, los mormones dicen que son cristianos, los apostólicos son cristianos, las asambleas de Dios son cristianos, los bautistas somos cristianos, ya todo el mundo es cristiano. El mundo ha reducido lo que es un cristiano en el hecho de que creen en Jesucristo. Pero la verdad es que lo que hace distinto al cristiano, por decirlo así, el cristiano bíblico y el cristiano no bíblico, no es tanto que creemos en Jesucristo, es si obedecemos a Jesucristo. Cualquier persona puede creer en Jesús, no todo mundo obedece a Jesús. Y lo que vemos en la Biblia es que el nombre cristiano no es algo que la gente se dio por sí mismo, no era como que tú quieres, yo soy cristiano, sino que fue un apodo que se les dio a los creyentes, a los discípulos, porque ellos vivían como Cristo. Entonces, para muchos el ser cristiano significa nomás creer en Cristo, pero en la Biblia no era nomás porque creían en Jesús, es porque se parecían a Jesús. Y porque vivían como Jesús. Y porque la forma que ellos hablaban y se comportaban y cómo se congregaban y cómo estudiaban la Biblia, que cuando la gente los vio a ellos dijeron, mira, ellos son cristianos, son como Cristo. Ellos son Cristos pequeños, por decirlo así. En el Nuevo Testamento entonces vemos que se les llamaron o fueron llamados cristianos. Y quizás este nombre, hermanos, es uno de los más sublimes, pero también muchas veces es uno de los más menospreciados también. Si diluimos el nombre cristiano nomás a cualquier cosa o cualquier persona que cree en Dios, quitamos el significado bíblico, que es una persona que se parece a Cristo. ¿Cuántos aquí conocen a creyentes que no se parecen a Cristo? Yo conozco a muchos. Entonces, pero sin embargo, pues porque creen en Cristo, pues son cristianos, pero en la Biblia era por el comportamiento de ellos que se les llamó cristianos. La palabra cristiano da la implicación de Mesías pequeños. Recuerden la palabra Cristo, Mesías, es cristiano, pequeño Mesías, o alguien que es un Cristo pequeño. Por eso fue que se les apodó cristianos. Entonces vean en sus notas, existen muchos creyentes que no se parecen a Cristo. Muchos creyentes. Y si somos honestos, ¿listos? No todo el tiempo usted ni yo nos parecemos a Cristo. Y si somos honestos es por la gracia del Señor que somos creyentes. Nadie es perfecto, nadie siempre vive impecable, por decirlo así. Pero a la misma vez hay unos que viven y practican y se la llevan en el pecado, y eso también es muy distinto a aquellos que estamos tratando de vivir para complacer a Dios y caemos en el pecado porque somos débiles. Hay gente que vive en pecado y hay unos que caen en pecado. Son dos cosas muy distintas. Entonces hoy vamos a hablar entonces qué significa tener el nombre cristiano. Quiero que veamos por favor número 1. Somos cristianos, por decirlo así, por conducta. Por conducta. El versículo 26, la Biblia nos dice, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Quién los estaba llamando cristianos? Pues los de Antioquía, los de afuera.
Amén. El significado de la palabra llamado es una palabra que se usa repetidamente en el Nuevo Testamento. Indica que Dios hizo el llamado, pero ya sea que por el hombre o por Dios, lo que significa es que a ellos les llamaron cristianos. A ellos se les llamó cristianos. Seguramente se les llamó cristianos por lo más obvio. Algo que ellos eran semejantes a Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos poseían a Jesús, porque ellos seguían a Jesús, porque ellos amaban a Jesús, porque ellos servían a Jesús y porque ellos le pertenecían a Jesús. Entonces, cuando esto se está viendo, pues dijeron, no, hombre, ellos son cristianos. Pero imagínense, hermanos, ahorita, nomás piensen conmigo. Ahorita personas se les hace difícil bautizarse. Porque les da pena, porque ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir mis familiares si yo soy salvo y pues me bautizo? ¿Qué van a lograr? Y lo que más batallan con ellos es con pena. Pero imagínense en los tiempos bíblicos, cuando alguien se bautizaba, podría ser sentencia de muerte. O sea, se bautizaban y a lo mejor los iban a decapitar porque ahora se estaban identificando con aquellos que estaban matando. Ahorita es la pena. Antes era a ver si es cierto que eres un verdadero cristiano, y el bautismo para el Señor Jesús era tan importante porque decía, mira, se van a identificar conmigo en la muerte, en la sepultura y en la resurrección mía, pero quizás también en la muerte por haberse identificado con nosotros. Por eso la Biblia dice claramente, si nosotros nos avergonzamos de Dios, Él también se va a avergonzar de nosotros en los cielos. Y muchas veces personas batallan con la idea de, tener que bautizarme, tener que identificarme. No los cristianos de Antioquía, ellos poseían a Jesús, seguían a Jesús, amaban a Jesús, se congregaban. Y la forma que ellos vivían sus vidas era de tal forma que decían, mira, ellos son igual que Cristo. Ellos son igualitos. Entonces, ¿cómo se convierte alguien en cristiano? Recuerden, no estoy hablando de la fe salvadora. Estoy hablando de alguien que se parece a Cristo. Sabemos que el inicio de esto, pues, es un nacimiento de nuevo, obviamente. Ahí les puse en sus notas, la respuesta es por nacimiento. Un cristiano, uno que es nacido de Dios, 1 de Pedro 1, 22 al 23, nacido de nuevo, Juan 3, 5, y luego pertenece a Cristo. Pero obviamente nunca vamos a poder vivir para Cristo si no somos de Cristo. Entonces, y eso ya lo tratamos con el hecho de que somos hijos de Dios, eso ya lo vimos que nacimos a una familia, ahora por eso somos hermanos. Pero aparte de ser hermanos, nosotros somos cristianos. Nos tenemos que identificar con Cristo. Entonces, si se refiere, por ejemplo, allá, o más bien si ve en Hechos, es más, vamos a Hechos 11, ya estamos aquí de todas maneras. Y noten el versículo 21 o 19. Vamos a comenzar del versículo 19. Noten, dice la Biblia: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba ¿con quién? Y gran número creyó y se convirtió. ¿Sí vieron? Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles ¿a quién? ¿Saben lo curioso, hermanos? Noten, hubo una conversión. Eso es bien importante, porque muchos son salvos y no todos son convertidos. Y no solo hubo una conversión, pero hubo la gracia de Dios, que cuando fue Bernabé, vio la gran diferencia, hermanos, que esta conversión hizo. De nada sirve una fe que no te convierte.
ellos se estaban congregando. Ahora, noten, por favor, sigamos. Que se permaneciesen fieles al Señor. Versículo 24, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñando a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y en aquellos días unos profetas, y ahí lo puede leer el contexto, pero hermanos, noten que primero se convirtieron, hermanos, una fe barata solo te va a decir que crees en Dios, pero una fe verdadera va a cambiar tu vida. Ahora, para todos los que hemos estado en el mundial, comprendemos esto bien. Déjame refiero para los que han nacido en un hogar cristiano, a lo mejor no lo entienden bien, porque para muchos de nuestros hijos que crecen en un hogar cristiano siempre han estado lejos de muchos pecados y nunca han experimentado el mundo como quizás los que son convertidos de una edad más grande. Yo les quiero decir a todos los jóvenes que han crecido, una conversión genuina de todas maneras te va a mantener enamorado de Dios. Perdemos a muchos jóvenes porque como ellos nunca han experimentado la maldad, se confunden en realidad qué es la maldad. Ellos piensan, no, son mis padres nomás que no quieren que yo me divierta o no experimente eso, no haga lo otro. Pero les quiero decir, uno no tiene que experimentar la maldad para tener una conversión verdadera. ¿Cómo quisiera yo haber crecido en un hogar cristiano y no haber conocido el monto de pecados que yo conocí de joven que hasta el día de hoy me plagan todavía? Y yo les digo, hermanos, con toda sinceridad, gracias a Dios por la conversión y gracias a Dios que la vida cambia, pero muchas veces vemos a nuestros jóvenes que crecen en hogares cristianos que quieren correr hacia el mundo. Y aquellos que hemos estado y estamos, no conviene, te va a doler, no te imaginas, estas cosas te van a lastimar a largo plazo y van a traer gran agonía, no te vayas para allá. Pero toda conversión real es importante comprender porque creemos en Dios, queremos seguir a Dios, queremos amar a Dios, pero muchas veces aquellos que para ellos lo que ellos hicieron nomás es recibir a Cristo, pero nunca vieron como un antes y un después, se confunden en el transcurso de la vida porque en realidad ellos están pensando, pero yo no recuerdo que mi vida ha cambiado porque siempre han vivido bajo una vida, por decirlo así, buena o moral en contraste al mundo. Pero yo, por ejemplo, en mi vida, pues yo entré como cholo, amén, a la iglesia. Yo sí era el malo, todo el mundo se me queda viendo como muchas veces, ¿verdad? Cuando alguien pasa así entré yo a la iglesia, el Señor me salvó, fui convertido y siempre hay un antes y un después. Pero quiero animar que cualquier forma que sea su conversión, joven ya sea que hayas crecido en un hogar cristiano, o adulto que fue salvo de una vida pecaminosa, una conversión verdadera va a traer cambios a nuestras vidas. Y para muchos de los jóvenes que quieren vacilar con el pecado, vas a tener la convicción del Espíritu Santo de Dios que te dice que estás mal, que eso no está correcto, que la actitud no fue bien, que lo que dijiste a tus padres no estuvo bien, que las cosas que están sucediendo, el Espíritu Santo de Dios no te deja en paz, si es que verdaderamente ha sido convertido tu corazón. Para los que hemos sido salvos, como en el caso de Hechos 11, debe de haber una clara evidencia que antes estabas muerto y ahora estás vivo. Porque así lo vemos en toda la Biblia. No somos inspectores de almas, que muchas veces gente se tropieza en eso. ¿Y qué tal esta persona que vive así? ¿Qué tal? Yo la verdad no me gusta ni meterme en esas cosas porque solo Dios sabe. O sea, yo no sé quién es salvo y quién no. Yo no sé si ustedes son. Yo no sé si mi esposa es salva. Ella dice, pero yo no sé. La única persona de la cual yo estoy seguro que es salvo soy yo. Ya de ustedes quién sabe. ¿Pero por qué? Porque la fe salvadora es una fe personal. Yo no puedo ver el alma de ustedes. Ojalá que ustedes tengan una fe en Cristo y puedan decir lo mismo, pero ustedes no saben si yo soy salvo. Entonces, no podemos medir salvación por comportamiento. Tampoco se hagan la policía municipal a los salvos y no salvos, ¿verdad? Porque muchas veces gente se pone a serán o no serán.
¿Y cómo un cristiano puede batallar con este tipo de cosas? Los cristianos pueden batallar con cualquier cosa. ¿Por qué? Porque si un cristiano se aleja del Señor, solo los apetitos de la carne va a querer satisfacer, y así lo enseña la Biblia. Entonces, si no estamos cerca del Señor, pues la carne va a tomar control de nuestras vidas. Así lo dice Gálatas, amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Andad en el Espíritu, para no satisfacer los deseos de la carne. Vean en sus notas, por favor, la primera marca de un verdadero cristiano es alguien que escucha el Evangelio, se apartó de su pecado, creyó en el Señor Jesucristo y nació en la familia de Dios, alguien que ahora pertenece al Señor Jesucristo. Aquí les va la pregunta, ¿eres cristiano? No estoy diciendo si fuiste salvo, eres cristiano, le perteneces a Dios, verdaderamente le perteneces a Dios. O lo dices porque generalmente piensas, pues Dios es creador, todos le pertenecen. No, estoy hablando de una forma personal. Que te alejas un poquito y sientes el amor de Dios que te agarra y te trae otra vez de regreso y te corrige, y sientes que no quieres ofender a Dios, sientes que mientras que eres libre tienes una obligación a Él. Porque sí nos debemos de sentir, ¿verdad? Como hijos de Dios, de que sí, cierto, Dios, si yo decido hacer mal, Él no va a aparecer y me va a doblar, me va a dar unas nalgadas. No va a hacer eso Dios conmigo. Pero el simple hecho que yo sé que puedo ejercer mi libertad, hay algo que se llama el Espíritu Santo que está en mí, que no me deja en paz desde el momento que uno quiere hacer el mal. Entonces tenemos que, hermanos, pertenecerle a Dios, porque cómo nos conducimos es que somos cristianos. Segundo, quiero que veamos, cristianos también somos por su testificación. Ahora, hay 3 lugares en toda la Biblia que la palabra cristiano aparece, y aquí es donde vamos a ir a ver por qué la palabra cristiano fue usada. Quiero que vayan a Hechos 26, por favor. Noten Hechos 26. ¿Sí estamos ahí? Aquí está Pablo ante el rey Agripa. Él ya estaba enfermo de coronavirus. Por eso se le llama rey Agripa. Pero lo que él tenía era gripa, ¿verdad? El versículo 28, después de que Pablo le testifica a él, dice el versículo 28, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a hacer otra vez. ¿Y qué estaba? Noten, hermanos, que aquí está Pablo testificando, él está predicando, le está diciendo al rey Agripa que estaba mal, y él responde, dice, ya casi aquí me estás casi empujando que yo también sea cristiano. Entonces aquí Pablo defendiéndose a sí mismo ante el rey Agripa, nota la suplicación de él que le está dando a él. Vean aquí en la pantalla, si tú y yo fuéramos arrestados y en peligro de muerte y tuviéramos la oportunidad de hablar, ¿qué nos preocuparía más, nuestra defensa o el Evangelio? Porque aquí Pablo en su defensa comenzó a dar el Evangelio. Y uno curiosamente pensaría, no hombre, si yo tuviera nomás 5 minutos con el rey, pues yo entraría a autojustificarme. Pero Pablo comenzó a dar su testimonio de salvación y comenzó a predicar el Evangelio. Y por eso, por lo que escuchó de Pablo, dijo, no hombre, ya casi tú me convences aquí de ser cristiano. Por el tipo de testificación que le estaba dando. Entonces, es bien importante, es más, vea el versículo, noten el versículo 26 aquí de Hechos 26. Pues el rey sabe estas cosas, dice, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me apresado. Noten, yo sé que crees, le está diciendo, sin temor a que, ¿sabes qué? Maten. Yo pienso que a lo mejor había algo en el rostro del rey Agripa mientras que estaba escuchando a Pablo, que él dijo, no, yo sé que crees. No, hombre, mira tus ojos, estás bajo convicción y yo sé que crees. Y aquí está él motivado a decir, oye, pues ya casi me convences aquí. Pero él está predicando con toda confianza.
Él está aquí haciendo su defensa. Entonces la segunda marca, hermanos, de un cristiano es alguien que no solo le pertenece a Cristo, pero es alguien que da testimonio de Él. ¿Saben por qué tenemos el 1 de 70? Para que usted como Pablo pueda dar su defensa, para que usted le hable a alguien de Cristo. Porque si le pertenecemos a Cristo, entonces vamos a testificar de Él. Porque es todo lo que hicieron los cristianos. Creyeron, testificaban. Eran salvos, testificaban. Por eso me preocupa de cristianos que no testifican, que no saben guiar a alguien a Cristo, que se hacen para atrás. Tienen toda valentía para enseñar o para dar cursos o lo que sea, pero tienen miedo a testificar. Y eso es lo más importante de todo cristiano, el poder testificar. Y aquí Pablo está testificando ante un rey. Entonces, ¿por qué es que somos tan lentos entonces? Para nosotros hablar del Señor Jesucristo a otras personas. Los primeros cristianos no tuvieron problema en testificar, hermanos, cuando eso les podía costar la vida. Gracias a Dios vivimos en un país libre, hermanos. Imagínense lo que Dios nos está haciendo responsables. Tenemos la libertad de predicar. Me imagino que está Pablo y están esos cristianos que sufriendo, viendo la fe débil de los cristianos de hoy que menguan, que les da temor, por vergüenza no testifican, y ellos testificaban y a lo mejor los mataban por testificar. Es por eso, hermanos, que esto es bien importante. Vayan a Hechos 5, por favor. Vayamos a Hechos 5. ¿Estamos ahí? Noten el versículo 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de, ¿qué les hicieron? Y les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y les pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿cómo? De haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Hermanos, aquí mira, les costaba algo. Imagínense ser chicoteados por haber hablado a Cristo. Hermanos, ¿cuántos de los 69 que vinieron a tocar puertas van a salir si eso implicara que a lo mejor alguien te agarrara a batazos después? Es que piensen, hermanos, hay hermanos, aunque no lo crean, que van a lugares y se intimidan por los cholos o porque es una mala área o porque apesta. Pero aquí hay hermanos en el pasado que testificaron y sí los chicotearon y les golpearon. Y les costó ser cristianos. Y ellos de todos modos iban y testificaban. Lo que pienso que necesitamos no es un coronavirus, hermanos. Necesitamos que la verdad nos den unas buenas para agarrar la onda como cristianos. Estamos muy mimados como generación, muy chiqueados. Y noten, muchos, a como vaya progresando esto, van a encontrar cualquier excusa por no venir a la iglesia, no hacer que nos enfermemos, y van a ir a otros lugares donde hay gente. Pero si vamos a ser buenos cristianos, nos va a costar algo, nos tiene que costar algo. Y aquí vemos que los cristianos no solo le pertenecen entonces a Cristo, pero también testifican de Él. Si te da vergüenza testificar de Él, entonces ¿en verdad le perteneces a Él? Porque les digo algo, hermanos, a mí no me da pena decir que yo soy casado y que yo le pertenezco a mi esposa y que ella me pertenece a mí. No me avergüenzo de eso. Entonces, si yo no me avergüenzo de Cristo, también yo le voy a decir a gente a quien le pertenezco. Amén. Ahora quiero que veamos número 3 entonces. El nombre cristiano, entonces también somos cristianos por la manera que sufrimos. Eso también es bien importante. Si nosotros sufrimos, vamos a sufrir también como cristianos. Amén. Noten por favor, 1 de Pedro 4, versículo 12. 1 de Pedro 4, versículo 12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese,
sino gozados por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿sois qué? Bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece, ¿cómo qué? No se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces, ahora, ¿qué vemos aquí? Miren, un cristiano, conforme a Hechos 11, es aquel que estudia, eran discípulos, había la gracia de Dios en ellos, le pertenecían a Cristo, practicaban, se congregaban, servían, por lo cual se les llamó cristianos. Allá en Hechos capítulo 26 vemos que Agripa usó la palabra cristiano por la forma que testificaba Pablo. Oye, ya casi me convences a ser cristiano. La tercer uso de la palabra cristiano ahora se encuentra en el contexto de sufrimiento. Como cristianos vamos a sufrir si nos identificamos como cristianos. Porque al salir, hermanos, fuera de aquí, gente nos odia a Cristo, odia la fe, odia la práctica de la fe. Gente se burla de nuestra fe, gente nos hace reproche porque creemos en Cristo y porque le decimos no a la tecate y porque le decimos no al baile y porque le decimos no a los vicios de este mundo. La gente se burla. Pero en cierta forma nuestras vidas testifican en contra de ellos y ellos se enojan porque hay alguien que sí está viviendo como su conciencia dice que ellos también deben de vivir. Y entonces comienza a venir un reproche por parte del mundo. Y el mundo se enoja cuando alguien quiere vivir como Cristo porque prefiere que todos sean viciosos, que todos sean perversos, que todos se den a la inmoralidad. Y el mundo está bien feliz, pero cuando uno sale que quiere vivir por Cristo, es ofensa contra el mundo. Y la Biblia nos dice que si nosotros sufrimos por ser cristianos, pues bienaventurados somos. Pero déjales digo, hay suficiente mundo en la mayor parte de los cristianos que por eso no hay reproche. Porque no hay diferencia. Lamentablemente, hermanos, hay muchos que dicen ser cristianos. El problema es que no hay diferencia. Si el mundo está totalmente feliz con nosotros, es que pues no hay diferencia. No hay por qué burla. Pues de todas maneras, si hablamos y practicamos el pecado como los del mundo, pues qué, entonces qué diferencia hay. ¿Para qué venir a la iglesia que se predique en contra de lo que yo practico? Al cabo es que yo no soy cristiano. Pero si vamos a estar aquí juntos y vamos a echarle ganas y vamos a tratar de complacer a Dios, hermanos, eso viene con un precio. Gente sí se va a burlar. Hermanos, déjales, es algo increíble, pero Dios usa todas las circunstancias para fortalecernos. Pero todavía recuerdo de 15 años, 16 años, ir a la escuela pública y pararme firme por Cristo. Y yo puedo regresar a esa escuela en cara en alto porque yo sé, hermanos, que fui una luz en esa escuela. Porque yo le testifiqué a mis maestros. Hermanos, déjales digo, hay un precio siempre que pagar. Yo iba bien agüitado a la iglesia. La iglesia era un refugio y como un descanso. Porque ahí venía el lunes, otra vez ahí viene la guerra. Y era una guerra, hermanos. Yo no cuando yo fui salvo, ya la escuela no era algo que disfrutaba, era una guerra, era literalmente guerra. Para yo aliarme con un pentecostal, ya saben cómo andaban las cosas. Y este amigo andaba muerto en su fe, bien vendido, hasta que él me escuchó a mí testificar. Me dijo, oye, tú también eres que yo soy cristiano. ¿Y tú qué? O sea, eres cristiano. No, yo también. Entonces, ¿qué? Pues ya comenzó a juntarse conmigo. Yo comencé a hablarle a todo el mundo de Cristo, pasaba mis invitaciones. 2 veces me mandaron a la oficina del director por cuestiones de mi fe. Porque yo no rehusé parar de traer una Biblia en la mano.
Y cuando entraba a las clases, una vez un maestro se puso a discutir sobre la evolución y sobre los que creen en Dios en la clase. Dice, ¿hay alguien que tiene un comentario? Levanta la mano. Sí, yo tengo uno. Le dije, y yo no conocía mucho, le dije, mira, para mí, le dije yo, si tú quieres creer que vienes del chango, pues eso lo demuestras por lo que nos enseñaste. Pero yo creo que Dios es el creador. Y vete a la oficina, por falta de respeto. Ahí voy. Y ¿saben qué, hermanos? No hay problema. Porque eso me ayudó a mí a no estar vendido. Si eres cristiano, vive como uno. Si no, vete al mundo. Pero no andes con un pie aquí y un pie allá. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, dice, seguirle. Y si Baal, id en pos de él. Como que para Elías no había ningún intermedio. Si eres de allá, pues vete allá. Y si eres de acá. Pero muchos quieren andar en el medio. Quieren un poquito del mundo, quieren un poquito de Dios. No quieren sufrir, no quieren ser cristianos. Se avergüenzan del nombre cristiano. Y para nosotros, hermanos, debe ser, sí, soy cristiano. Y si alguien me critica, pues qué bueno. La Biblia dice que soy bienaventurado. Pues gloria a Dios, échale. ¿Qué más vas a decir? Pero no sufres de homicidio, ni como ladrón, ni como chismoso. Pues ahí dice la Biblia, entremetido a lo ajeno. Eso sí no debes de sufrir, porque si sufres de eso, ya es tu culpa. Pero si sufrimos, debemos de sufrir por nuestra fe y nuestro amor a Cristo. Y va a haber reproche, hermanos, va a haber. Y no se avergüencen de Cristo y párense firme cuando estén con sus familiares. Amen a Cristo. ¿Saben lo curioso, hermanos? El celo es algo bien increíble, pero sí saben, ¿no?, que Dios es un Dios celoso. Así dice la Biblia. Él quiere ser nuestro único, no nuestro segundo ni tercero. Él quiere ser el único, ¿verdad? Imagínense, hermanos, que yo esté con mi esposa y que entre una dama bien bonita y yo me despegue de ella. ¿Cómo piensan que se va a sentir ella? Amén. Después de la quinta cachetada, ¿qué creen que vea? ¿Cómo creen que se va a sentir ella? ¿Verdad? ¿Y cómo actúa la gente con Dios igual? O sea, están con Dios y luego de repente viene algo que se les hace bien atractivo. ¿Y sabes lo que hacen? Dejan a Dios y dice la Biblia que Él se provoca a celo. Por eso Él no comparte el trono de nuestro corazón. Él no lo comparte, hermanos. Y si vamos a vivir para Cristo, hay que amarlo a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Porque si no, entonces no vamos a estar en una buena relación, nos vamos a avergonzar de Él. Y es muy fácil avergonzarse cuando no estás en una relación íntima con Él, cercana con Él. Y hoy se despega. No. Y por eso, ¿qué? ¿Eres un cristiano? Y muchos se despegan de Cristo. Bueno, pues es que creo en Dios. ¿Pero eres cristiano? No, pues yo no sé. ¿Pero vas a la iglesia? No, pues. Y la gente se avergüenza. Luego dice, sí, soy cristiano. ¿Y qué? ¿Eres un hermano? Sí, soy hermano también. Soy hijo de Dios, salvo por la gracia de Jesucristo. ¿Y tú quién? ¿Quién eres tú? Y ya les digo, hermanos, miren, y gracias a Dios en mi escuela pagana, tal como era, porque recuerden, yo fui a una prepa donde iba lo peor de la ciudad. Así los cholos, los drogadictos, las damas, las jovencitas que salían embarazadas fuera de matrimonio, todos llegamos a ese mismo lugar. Entonces no era como que estaba en una escuela normal, nuestra escuela parecía prisión. Al entrar, te tenían que esculcar. Y luego te pasaban por esas de metal, por si acaso si tenías algo, ya puedes ser de tan feo que estaba dentro. ¿Se imaginan? Y luego quieres ser cristiano allá adentro. No, había burla. Y uno puede testificar, pero saben que gracias a Dios me pasó un año muy horrible, así horrible, feo. Yo les voy a confesar, la verdad estaba en lágrimas muchas veces porque era mucho el desprecio que gente tenía porque yo era cristiano. Me hacían burla, me decían cosas y me querían provocar a pleito y me reempujaron contra una pared, me quitaron una vez la Biblia. Cuando iba por la Biblia se la estaban tirando otras, así como bullies. Dentro de mí yo sabía que a esos tres yo me los podía
tronar bien rápido. Pero eso es lo que ellos querían. Ellos querían provocarme un pleito porque ellos me conocían en mi vida pasada. Me decían, ándale, Luni, a ver qué vas a hacer. Y me tiraban la Biblia, a ver, agarra la Biblia. Oh, era feo, hermanos, esto era feo. Me sentía impotente así por completo, que no podía hacer nada. Aunque todo dentro de mí los quería tirar contra la pared y patearlos, pero sabía que eso es lo que ellos querían. Pero gracias a Dios, el segundo año, Dios comenzó a darme gracia en mi fidelidad a Él. Y comencé a ver uno salvo, y luego dos salvos, y luego uno de los que era de los más bravos ahí fue salvo. Y cuando él fue salvo, él como que trajo una cierta, nadie se metía con él. Era el grandote, era el más viejo de todos, porque ahí permitían que entraran mayores de edad también. Como era como prepa abierta, era como, todos podían entrar. Él era ya el veterano. Y él fue salvo. Y hermanos, y gracias a Dios, Dios trajo gran gracia a mi vida en esos momentos. Mi madre fue salva en esa época. Pero es bueno, hermanos, pagar un precio. Porque hay un precio más grande cuando te vendes al pecado. Hay más dolor cuando te vendes al pecado. Porque tarde o temprano Dios te lleva y te orilla a que te tengas que definir qué eres. ¿Eres cristiano o no? Y esos momentos duelen. Entonces, déjales doy rápidamente, hermanos, porque tenía muchos versículos, ya se me acabó el tiempo. No hubiera hablado tanto de coronavirus, ¿verdad? Quiero que vean primero, por favor. Rápido. Los primeros cristianos sufrieron porque eran completamente diferentes de los paganos que los rodeaban. Entonces ellos sufrieron porque eran diferentes. Quiero que veamos segundo, por favor. Eran hombres y mujeres completamente transformados. Entonces ellos fueron transformados. Les puse en sus notas, vean, el problema es que no nos gusta ser diferentes. Y muchos de nosotros somos cristianos solo de nombre. Y las personas con las que trabajamos y con quienes vivimos difícilmente reconocieran que hay alguna diferencia entre nosotros y aquellos que no profesan ser el pueblo del Señor. También les puse en sus notas, entonces, un cristiano es alguien que pertenece a Cristo, que da testimonio de Cristo, que sufre con Cristo. ¿Eres cristiano? ¿Qué clase de cristiano eres? Porque esas son las evidencias de lo que es un cristiano en la Biblia. No nomás es aquel que dice que cree en Cristo, hay marcas de un cristiano. Amén. Entonces déjales termino con esto. Número 4, para vivir nuestro nuevo nombre de cristiano. ¿Y cuántos no quieren ser cristianos verdaderos, verdad? Yo quisiera creer que todos queremos genuinamente ser un cristiano. Queremos genuinamente usar este nombre en su contexto apropiado bíblico. Queremos parecernos a Cristo, queremos identificarnos con Él, queremos amarlo, queremos testificar, queremos sufrir por Él. Pero también si vamos a ser como Cristo, pues debe de haber ciertas cosas en nuestras vidas que nos identifican con Cristo. Por ejemplo, primero, debemos de vivir para otros. Jesús vino a servir a otros, vino para rescatar a muchos, dice la Biblia. Segundo, que se nos acaba el tiempo, debemos de buscar a los perdidos también, así como Pablo, testificar, y invitamos por eso a todos que sean parte de uno de 70. Vamos a salir a testificar, a hablar a otros de Cristo. Ayer salimos yo y el hermano Tomás y nadie nos abrió la puerta más que una señora y andaba ocupada. Pero salimos, intentamos, eso no hay problema, tenemos que seguir tratando de atestiguar. Tercero, nuestro amor debe de ser como Cristo. Entonces, si somos cristianos, no nos vamos a poner a pelear por papel de baño ahorita, amén. Entonces, si alguien se está llevando la última bolsa, no va a ir detrás de ellos a tumbarlos como si fuera fútbol americano para quitarles el papel de baño. Y ahí ustedes pueden ver los versículos. Y cuarto, nuestro dar debe de ser como Cristo, y Él dio su vida. Nosotros somos ricos porque Él se empobreció, la Biblia nos enseña. Amén. Todo esto para decir, hermanos, que uno de nuestros nombres, miren, hermanos, yo antes era un pagano, un mundano, cholo, lo que sea. Ahora tengo el privilegio de decir, soy cristiano.
¿Quién eres? Yo soy un cristiano. Quiero vivir como uno, como Cristo. No todo el tiempo me he comportado como uno, pero soy cristiano. No soy perfecto, he tomado malas decisiones en mi vida, decisiones que me avergüenzan, me apenan, y gracias a Dios que nadie sabe. ¿Cuántos dicen amén ahí? Todos tenemos esos lados oscuros, ¿verdad? Y gracias a Dios que por su gracia nadie sabe y gente te respete, y gloria a Dios podemos continuar. Todos tenemos eso. Por eso no hay nadie aquí mejores, no hay nadie aquí que es mejor. Todos somos salvos por la gracia de Dios. Pero aquí les va. Si usted dice, es cristiano, está diciendo, soy como Cristo, testifico como Pablo y sufro por Cristo. Eso es lo que cristiano es. No nomás es una fe barata que, bueno, pues creo en Cristo. Pues sí, también los demonios creen y tiemblan, dice Santiago. Entonces no queremos tener una fe así vacía. Queremos tener una fe genuina, una fe verdadera, donde sea que estemos, que gente diga, hay algo diferente de él, hay algo diferente de ella. ¿Qué será? Y nosotros podemos decir, es que somos cristianos. Porque esa es la diferencia en nuestras vidas. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que bendiga. Señor, te damos gracias.